Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Sean todos bienvenidos a este tiempo de devocional del pan diario. Bueno, es un privilegio poder compartir con todos ustedes una porción de la Biblia. Y bueno, el devocional del día de hoy se titula Una historia triste. Pues efectivamente es una historia triste, y ya que habla de un personaje que en su tiempo fue grandioso, sin embargo, producto del pecado, se la arruinó. Y me estoy refiriendo al rey David. Bueno, Dios había llevado a David a alcanzar el trono de Israel y conquistar los pueblos alrededor, llegando a reinar un gran imperio. Sin embargo, David tomó un rumbo diferente. Bueno, de esta manera, después de haber alcanzado la cumbre, se desvió. David apartó los ojos de Dios por un tiempo y su vida fue presa del pecado. Bueno, podemos leer en nuestras Biblias el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, del versículo 2 al 15, en donde podemos nosotros leer los acontecimientos que David hizo para caer en pecado. El pecado de David que él cometió dejó una huella imborrable en su vida, en la vida de su familia y en toda su nación. David cometió adulterio. Si bien leemos en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, cuando el ejército israelita se enfrentaba a los amonitas, David decidió quedarse en Jerusalén, algo que no era costumbre, pero él decidió quedarse, y esto fue una decisión fatal, ya que lo que Satanás no había logrado en mucho tiempo, lo logró en ese momento. Fue que David esté solo, y bastó este momento de soledad para que David cometa un acto deplorable, y es caer en pecado, caer en tentación. David se fijó en una mujer casada, esposa de Urías. Esta se llamaba Betsabé, ¿no? Se fijó en ella, la vio atractiva y cayó en el pecado de lujuria. Hizo llamarla, se unió a ella, y producto de esta unión concibieron un hijo. Betsabé estaba encinta, como dice la palabra, y por lo tanto ya el pecado se acrecentaba. David hace llamar a Urías del campo de batalla, pensando que él, al llegar a la ciudad de Jerusalén, se uniría a su esposa, y de esta manera hacer creer que el hijo que ella esperaba era del esposo. Sin embargo, Urías no hace eso, no se cumple el plan de David, ya que él no decide bajar a su casa, sino que se queda en las afueras del palacio, porque su corazón estaba con sus hermanos en la guerra, con sus líderes, con sus jefes, y él no podía disfrutar de los manjares de su hogar, ya que él estaba luchando en esos momentos. Entonces David, al ver que no logra convencer a Urías de unirse a su esposa, lo único que le queda es cometer otro pecado, y el pecado del asesinato, ¿no? Manda una carta a Joab, que es el líder de guerra, a través de Urías. Él mismo lleva la carta en donde David ordena
que Urías sea colocado al frente de batalla, donde va a ser presa fácil del enemigo. Y es así, pues, Urías muere. Pero en el versículo 27 del mismo capítulo nos dice: cuando pasó el luto, David mandó traerla a su casa, y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. David pensó que ya su pecado había sido oculto, ya que él hizo todos los arreglos para que nada de esto se supiese. Sin embargo, para Dios no hay nada oculto. Eso lo sabemos. Dios es un Dios santo, un Dios sabio, y nada podemos ocultarle. En lugar de que David se arrepienta, pues siguió cometiendo pecados. Llegó a cometer iniquidad, en lo que un pecado le llevó a cometer otro. Y esto trajo pues serias consecuencias en la vida de David. En primer lugar, el hijo que tuvo con Betsabé no viviría. Murió el niño, y esto fue muy doloroso para David. Otra de las consecuencias del pecado de este rey fue pues el acto de violación por parte de uno de sus hijos hacia su propia hermana, llevando también a que otro hermano saliera en defensa de ella y cometa asesinato a su propio hermano. Terrible. Muerte entre hermanos. Esto también causó mucho dolor a David. También conocer que su hijo Absalón estaba tramando un plan para derrocar a su padre y matarlo. Imagínense, traición de un propio hijo. Muy doloroso para David. Y bueno, tenemos también al hijo que va a sucederle en el trono, que es Salomón, ¿no? Conocido por su vasta sabiduría. Sin embargo, lastimosamente heredó pues las debilidades por las mujeres, ya que Salomón también tuvo muchísimas mujeres al igual que su padre, ¿no? Esposas y concubinas. Bueno, la espada en la casa de David nunca desapareció, siempre hubo muertes y desdichas, y esto fue por causa de la consecuencia del pecado de David, ¿no? Él se arrepintió de corazón, y Dios lo perdonó, pero las consecuencias no desaparecen. Entendamos eso, ¿no? David se engañó a sí mismo pensando pues que podía engañar a Dios, ¿no? Pero Dios pues es un Dios santo y disciplina a sus hijos porque los ama. Querido hermano y amigo, si has cometido algún pecado terrible, Dios lo sabe. Para Dios no hay nada oculto. Arrepiéntete, póstrate, pídele a Dios que te perdone y te libre de esa carga, porque es terrible con nuestra propia conciencia cargar con este pecado o con el pecado que se haya cometido. Dios está ahí, tan solo una oración te acerca a Él y Él te escucha y Él te perdona. Te animo a que no sigas el ejemplo del rey David. Que tu vida no sea una vida de desdicha, que sea una vida victoriosa, porque eso es lo que quiere Dios para ti. Te invito a poder inclinar tu rostro. Padre Santo que estás en los cielos, oh Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque tú a través de la vida de David nos enseñas, oh Señor, que el pecado tiene consecuencias terribles, oh Padre, pero tú eres un Dios perdonador. Gracias, oh Señor, porque tú nos amas y lo has demostrado diariamente. Te pido por la vida de ese hermano, de ese amigo, que quizás tiene un pecado oculto, que lo viene atormentando todo este tiempo. Toma su vida, Padre, ayúdalo, y que tome la decisión de arrepentirse, oh Señor, porque tú eres un Dios amoroso y perdonador. Todo lo echas al olvido, Padre. Gracias, oh Señor, por ser tan bueno con nosotros. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Y ahí estaba la palabra de Dios impartida el día de hoy. Pues sigamos pues siendo hijos obedientes y siendo transparentes ante los ojos de nuestro Dios, de nuestro Padre. Bueno, conmigo será hasta la próxima oportunidad. Que tengas un buen día y que Dios te bendiga. Tu amor